Bueno, ahora vamos a hablar de Santo Tomás de Aquino, es del siglo XIII, y vamos a hablar de la imagen de Dios y los misterios de la vida de Cristo, de la Suma Teológica. Y bueno, pues hace un tiempo salió la exhortación del Papa Francisco acerca de la santidad. Entonces nos servirá a propósito de este capítulo. Esta invitación pues es un texto más de la tradición del magisterio que exhorta nuevamente ante la necesidad de estar meditando, teniendo a la vista las cosas divinas y las responsabilidades que van de acuerdo a nuestra identidad, para que no se nos olvide con tantas cosas que el mundo ofrece y que luego nos dispersan de nuestras obligaciones, que van de acuerdo con nuestro estado civil o estado de vida. Las cosas de la tierra las tenemos a la mano, pero las cosas que nos llevan al cielo hay que estarlas recordando constantemente. Después de ver los 9 modos de orar de Santo Domingo de Guzmán, ahora vamos a centrarnos en Santo Tomás de Aquino, dominico, conocido por sus escritos teológicos, pero también es un gran maestro de espiritualidad. Él nació a finales de 1225. Sus papás se llamaban Landolfo Aquino y Teodora. Fueron 12 hijos, 7 varones y 5 mujeres, y de los hombres, pues Tomás fue el menor. Desde pequeño fue llevado a estudiar al monasterio de los benedictinos. A estos alumnos les llamaban oblatos, es decir, ofrecidos, porque los padres pues ofrecían a los niños para que sirvieran en el monasterio a cambio de educación. Era como tipo un internado y pues esto se acostumbraba en esta zona de Occidente. Ya cuando cumplían los 12 años más o menos, los niños elegían un camino. Entonces Tomás desde pequeños, pues desde pequeñito dio muestras de piedad, y es ahí donde entra en contacto con toda la espiritualidad benedictina, con los escritos de San Benito, la famosa obra de San Juan Casiano, que va a ser un punto de referencia para la formación monástica, ya lo vimos. Tomás dio muestras de una viveza intelectual y por esta razón, desde los 14 años, lo mandan a estudiar a Nápoles, al sur de Italia, en una incipiente universidad, es decir, que la universidad apenas se iba formando, pero estudiaban humanidades, letras, teología y esas cosas, ¿no? Ahí en Nápoles conoce a los frailes predicadores dominicos, y esto pues le cambia la vida porque queda cautivado por la vida austera que llevan y toma la decisión de cambiarse a dominico. Por esta circunstancia, Santo Tomás va a repetir mucho acerca de la libertad que debe haber para elegir estado. Nadie debe tomar decisiones por los demás. Esto es lo que piensa Santo Tomás. Entonces, cada quien tiene que decidir. Solo debe entrar la conciencia y uno mismo en las decisiones de estado. A los 18 años, al final de sus estudios en filosofía, se hace dominico, pero cuando sus familiares se enteran, pues se escandalizan porque habían previsto en él un futuro de archiabad en un gran monasterio. Y por el contrario, ahora se había unido este grupo de pobres que andaban por los caminos y que trabajaban a marchas forzadas. Entonces, pues sus hermanos mayores prácticamente lo secuestran en un viaje que va de Nápoles hacia Roma y se lo llevan a la fuerza y lo encierran en su casa. Pero Santo Tomás aprovecha este encierro para leer la Biblia, ¿no? Especialmente los Salmos. Sus hermanos, pues obviamente que trataban de disuadirlo, de sacarle de la cabeza al hacerse dominico. Entonces, pues lo tuvieron ahí secuestrado como un año. Pero Santo Tomás, mientras está encerrado, él sigue estudiando, sigue leyendo, y según las crónicas, pues se aprende de memoria los salmos y muy buena parte de la Biblia. Estudia también el texto que era muy común en aquella época, que se llamaba Las Sentencias del teólogo Pedro Lombardo,
que es una recopilación de frases de los padres de la iglesia y son llamadas sentencias. Pero eran frases que hablaban sobre Dios, sobre el mundo, sobre el hombre, sobre los sacramentos, sobre la gracia, en fin. En este libro pues había afirmaciones que podían parecer contradictorias, pero Pedro Lombardo las explica para que queden aclaradas dentro de los diferentes contextos, para que no hubiera confusiones de ideas. Mientras está recluido Santo Tomás de Aquino, pues tiene lugar aquel episodio famoso que cuando sus hermanos tratan de romper su voluntad, que de hecho contratan a una chica de la vida alegre para seducirlo. Entonces los dejan a solas en la habitación, pero Santo Tomás tomó el tizón de la chimenea ardiente y la quiso quemar para defenderse y pues obviamente ella salió huyendo despavorida. Según la tradición, Santo Tomás hizo con el carbón una cruz en la pared y le dio gracias a Dios por haber resistido a la tentación. Pues bueno, cada santo actúa diferente en parecidas circunstancias, porque por ejemplo San Juan de la Cruz se puso a evangelizar a la chica. Pero bueno, a partir de este momento la familia de Santo Tomás se da cuenta de su firme voluntad. No le dicen que se pueda ir, pero pues lo dejan de vigilar y él se descuelga por la ventana, ayudado por los amigos, y emprende su camino. Entra entonces con los dominicos y ellos lo mandan a Bolonia, en Italia, a retomar sus estudios ya más formales. Después lo mandan a Colonia, en Alemania, a continuar estudiando y ahí conoce a San Alberto Magno, que era también dominico, él era el superior y tenía un gran conocimiento enciclopédico, ¿no? Él se interesaba por todo tipo de ciencia, ¿no? Desde los pistilos de las flores hasta el misterio de la Santísima Trinidad. Y él, al darse cuenta de la viveza e inteligencia de Santo Tomás, pues lo alienta en sus estudios y lo anima a la ordenación sacerdotal. Entonces ya termina él sus estudios en París y a partir de ahí empieza su carrera como profesor en torno a sus conventos. Ya cuando tiene más fama, va a estar unos años en Viterbo, donde el Papa tiene su residencia habitual, quien lo contrata para tener a la mano a quién consultar. Luego, a finales del año 1273 es cuando tiene una visión muy impactante en la fiesta de San Nicolás, que se festeja en diciembre. Es una experiencia muy elevada, como que ve a Dios y pues él solo va repitiendo que todo lo que había escrito era paja y ya no vuelve a escribir jamás. Su secretario le dice que continúe escribiendo para terminar la suma, entre otras cosas, pero ya no quiso terminar. Obviamente, después de esta visión de Dios, muere 3 meses después, en 1274. El marzo del año siguiente iba de camino hacia el segundo concilio de Lyon en Francia, que había convocado el Papa Gregorio X. Santo Tomás tiene muchos escritos que comenzó a leer desde que terminó sus estudios en 1253 en Colonia, Alemania, y después de que se ordena sacerdote muere a los 49 años. Era muy alto, dicen que medía 1,90 y muy robusto. Las obras más grandes que él escribe pues van a ser la Suma contra los Gentiles, la Suma Teológica, el comentario a las sentencias del libro de Pedro Lombardo, y pues sus obras se dividen en las que son filosóficas y bíblicas. Tiene también el comentario a la Sagrada Escritura y una serie de cuestiones que se llaman cuestiones disputadas. Pues esto nos da una idea de que Santo Tomás de Aquino también conocía muy bien la Sagrada Escritura. De ahí bebe para luego hacer sus grandes síntesis teológicas. Las intenciones de Santo Tomás en estas obras grandotas era dar formación doctrinal y orientar la vida cristiana, católica y espiritual de los novicios. Esa era su gran preocupación, como la de Santo Domingo de Guzmán, frente a toda la cantidad de ideas absurdas, herejías y polémicas de algunos filósofos o incluso también de algunos teólogos que iban
pues perdiendo el camino. Pues Santo Tomás pensaba que se tenía que tener un sólido conocimiento de la doctrina de Cristo para poder crecer en la vida espiritual, para poder tatuar las verdades de Cristo, para poder discernir correctamente de las diferentes corrientes espirituales y tener una vida espiritual sana. Con esta referencia, pues podemos darnos una idea de lo que va a ser la teología o las enseñanzas del maestro Santo Tomás. En general nos transmite la idea de que el hombre, porque ha sido creado a imagen de Dios, está llamado a la bienaventuranza, a esta participación en la vida divina. Uno descubre por la revelación que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Esta imagen pues es para Santo Tomás como una aspiración, un movimiento. Entonces no hay que imaginarlo como algo estático, sino como un anhelo, un apetito. Por supuesto, ponerse en movimiento, buscando qué hacer, qué obras realizar para recuperar esa imagen o semejanza divina que perdimos por el pecado original. Precisamente por ser creado a su imagen, el hombre está constantemente aspirando a su creador. Dios ha dejado en nuestro espíritu y alma una huella de su propia presencia, de tal manera que el hombre, solo mirándose a sí mismo, meditando para conocerse a sí mismo, descubre los vestigios de la presencia de Dios y por eso lo anhela y lo busca. Nos damos cuenta de que algo nos falta. Estamos aspirando a complementarnos. Ya San Agustín había descubierto esto y por eso dijo, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Bueno, pues según Santo Tomás, la imagen de Dios está en nosotros como en distintos niveles o grados. Un primer nivel o grado de esta imagen es esta búsqueda natural de Dios. Un segundo nivel de esta imagen es cuando el hombre está en gracia. Entonces participa en estas condiciones aquí, en la tierra, y se asemeja más a Dios porque ya está participando de la gracia de Dios. Y el tercer grado, según Santo Tomás, el tercer grado de esta imagen, pues obviamente es cuando ya estamos participando en la gloria, que es la bienaventuranza. Y con esta distinción, pues Santo Tomás explica la imagen del hombre en estos tres niveles. Entonces, no son tres imágenes separadas en sí, sino que es una imagen dinámica, imagen en movimiento, que muestra cómo nos vamos pareciendo más a Dios y esta imagen se va definiendo pues más clara. Donde mejor lo explica Santo Tomás de Aquino es cuando habla de nuestra conformación con Jesucristo. Santo Tomás es muy complejo para explicar, ¿no? Él usa una serie de vocablos o palabras que a veces suenan como muy técnicas o filosóficas. Entonces, pues tal vez un poco difíciles de entender, pero rumiando, con paciencia, que es lo que él hace a continuación, es de gran ayuda para entender la doctrina y vale la pena leerlo porque Santo Tomás de Aquino es un gran conocedor de toda la patrística griega, latina y de todo el santoral de la Edad de Oro de los padres de la Iglesia. Lo sabemos porque él lo cita constantemente. Entonces nos ofrece pequeños resúmenes y podemos ver todo el razonamiento de Santo Tomás de Aquino en sus comentarios a los textos de la Biblia. Pero si nos resultan un poco tediosos, pues podemos descubrir que no estamos suficientemente familiarizados con el texto bíblico. Por eso, pues esto nos puede motivar, ¿no? Para adentrarnos más, obviamente con directores espirituales y maestros que nos ayuden a entender y pues obviamente con el don de espíritu. Los escritos de Santo Tomás pues son en su mayoría apuntes de clase que sus alumnos tomaban, pero pues ella llevaba como 15 años de haber rumiado toda la escritura. Pues todo esto nos ayuda a entender por qué cuando Santo Tomás
va a hablar de algún tema, él pone siempre de entrada algún texto de la Sagrada Escritura para que supieran de lo que iba a hablar a continuación. Estaba siempre conectado con la Biblia, como por ejemplo cuando habla de la imagen de Dios en nosotros, la semejanza del Hijo, pues él toma el texto de Romanos 8:29 que dice, a los que conoció de antemano, el Padre los predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primero de muchos. Entonces, Santo Tomás conoce por la Biblia que es el Padre el que nos conforma a la imagen de su Hijo. Solamente Dios es la fuente de la gracia. Solo Dios deifica, nos hace como dioses por medio de su palabra. Esto lo podemos confrontar en Juan 10, en los versículos 33 al 35. Santo Tomás explica con alegorías, con sentidos figurados, que el artista es el Padre a través de su Hijo. Dios es el modelador. Así como Él en los orígenes hizo al hombre de barro y le insufló la vida, es el mismo Padre el que tiene el poder para hacernos semejantes al Hijo. Tiene el poder para llevar esas vasijas de barro lastimadas a su perfección. Solo Dios da la gracia. Entonces, Santo Tomás procura ser muy enfático para mostrar que el don de la gracia, pues obviamente está más allá de las fuerzas de la naturaleza, porque la gracia no es otra cosa que una participación en la naturaleza divina que trasciende para toda criatura y es imposible que una criatura cualquiera pueda causar la gracia. Solo Dios da la gracia. Santo Tomás en un texto nos muestra que la gracia pues no es una cosa, no es un producto creado, sino una participación en la naturaleza divina. Es como si yo me conectara a una planta y le pasara mi vida, que de pronto la planta comenzara a pensar, a tener cierta corriente vital en nosotros, pero con libre albedrío. Eso es lo que está explicando Santo Tomás, obviamente con sentido figurado. Dice, ¿cómo le hace Dios? ¿Cómo es que nos transforma y nos diviniza? Para explicarlo, Santo Tomás toma las cosas de bien arriba, mostrándonos cuál es el modelo perfecto de esta humanidad divinizada. Es Cristo. Nos tenemos que parecer a Cristo. Esta es como la invitación y llamada de Dios. Nos pone a su Hijo como modelo ejemplar. Y ahí Santo Tomás ya empieza a explicar, ¿no? A pesar de su lenguaje árido y rebuscado, bueno, pues decíamos que si uno pone atención, pues puede uno entender la riqueza de sus meditaciones, que también ayudan a evitar equívocos o confusiones, donde se pudiera desvirtuar la realidad de nuestra relación con Dios. Comienza a decir él que tal y como lo han dicho los santos, de hecho así escribe a la letra, como ha dicho San Juan Damasceno, la humanidad de Cristo es como el instrumento de su divinidad. Y luego ya empieza a explicar lo que él ha meditado en esta oración mental. Uno sabe que un instrumento no es eficaz por sí mismo, sino por la fuerza de quien lo mueve. Y en este caso es la fuerza del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Santo Tomás, que la humanidad de Cristo es como un instrumento de Dios. No es el instrumento en sí mismo el que causa la gracia o la santidad, sino el instrumento de Dios que al mismo tiempo es movido por Él mismo. A ver, vamos a explicar más claro. Santo Tomás de Aquino distingue entre distintos tipos de instrumentos. Hay unos instrumentos externos, como cualquier utensilio, como por ejemplo el martillo, la máquina de coser, etc. Y luego hay otros que son instrumentos inseparables, instrumentos pegados, como por ejemplo la mano.
Me sirvo de mi mano, pero aunque no es una herramienta, se puede llamar instrumento en sentido figurado porque se sirve de ella. Para una persona, su cuerpo es una herramienta, su instrumento, pero es inseparable. Así es como Jesús en su humanidad es un instrumento totalmente unido al Espíritu Santo, pero inseparable, pegado a la divinidad. Es lo que explica Santo Tomás, explicado de otra manera. Un instrumento tiene una acción doble. Una que no actúa por su propia virtud, sino por la virtud del agente principal. Pero la otra es una acción propia que se corresponde con su propia forma. Por ejemplo, un hacha, por su naturaleza o su forma, lo que hace es cortar. Pero cuando es un instrumento utilizado por un artesano, entonces le puede servir para hacer un mueble. Si es utilizada por un leñador, le sirve para cortar un árbol. Y así es como Santo Tomás explica cómo un mismo instrumento puede tener diversas formas de uso. Pero la primera acción es la que, a pesar de su naturaleza, produce algo diferente, según para qué lo use o quién lo use. Uno puede usar un instrumento de muchas maneras. Entonces el instrumento no hace nada por sí mismo. Otro ejemplo, si pensamos por ejemplo en la música, un violín en manos de alguien que no sabe tocar, pues tal vez le servirá para adornar, para utilizarlo en una obra de teatro como pieza de utilería, ¿no? Pero en manos de un violinista, pues entonces se obtiene una cosa totalmente diferente, sublime. Además depende de quién use también el instrumento. Así es como Santo Tomás usa este sentido figurado para explicar la humanidad de Cristo y le va saliendo pues mucho para meditar. Al principio pues pareciera que Santo Tomás estuviera así como hablando de talleres y artesanos, pero de pronto da un giro y trae a la mente ideas que hacen mirar las cosas de una manera diferente, produce efectos extraordinarios. De esta meditación precisamente nace este capítulo que es conocido en la patrística y que Santo Tomás lo retoma y que se llama Los misterios de la vida de Cristo. Todo lo que hay en la vida de Jesús son precisamente las obras de este agente unido a este instrumento. Entonces, ¿qué es lo que quiere aquí mostrar Santo Tomás, no? ¿Cuál es la imagen del hombre? ¿Cómo es que el hombre participa de la naturaleza divina? Esa vocación a la que estamos llamados es precisamente ahí, en Cristo, donde podemos buscar la santidad, en sus obras pegadas a la voluntad de Dios. Santo Tomás piensa que toda la vida de Jesús tiene un significado para nuestra propia vida. Y entonces por eso hace toda esta elaboración en los llamados misterios de Cristo. ¿Qué se entiende por misterio? Hace falta clarificar esto. Es una palabra que va a aparecer muy rara vez en el Evangelio, pero que San Pablo la utiliza frecuentemente y que tiene significado como de algo escondido, ¿no? Hasta cierto punto no se entiende mucho, tiene el significado también de algo impredecible o imprevisto, o sea que cuando se descubre aparece más de lo que se podía sospechar, ¿no? Es como algo aparentemente oculto. San Pablo utiliza la expresión misterio para hablar del designio de Dios, de la voluntad de Dios para el hombre, que estaba escondida, nos era desconocida y que luego se descubre. Entonces, cuando se aplica a Jesús y se habla de los misterios de Cristo, Él está queriendo expresar cómo es que la vida de Jesús nos ha descubierto el designio de Dios, lo que Dios ha querido para el hombre, ¿no? Y así en Cristo se descubre el misterio total.
al ir abriendo los misterios de Cristo, lo que Santo Tomás nos va a ir explicando un poco es cómo la vida de Jesús es verdaderamente imagen de Dios. Lo dice en Juan 14:9. Santo Tomás hace mucho énfasis en que podemos transformar nuestra humanidad en Dios, por Cristo. ¿Cómo es que nos vamos deificando? Porque a eso estamos llamados. Esta es la voluntad de Dios. Por ejemplo, en la resurrección. Ahí es donde se va a notar qué tanto la humanidad puede participar de la vida de Dios, al punto que el hombre no muere más, al punto que el alma queda transfigurada para toda la eternidad. Y así es como participa de la vida divina, eterno Dios que es incorruptible. La resurrección de Cristo nos muestra la fuerza de la divinidad, al punto que da la vida a los muertos. Pues con estos pequeños apuntes, Santo Tomás nos va mostrando que la voluntad de Dios para nosotros es tener vida eterna. Pero bueno, él da un largo rodeo de explicaciones para mostrar con paciencia esto que ya está en la Biblia. El poder de Dios se ve en la capacidad que tiene de transmitirnos su vida divina, en la humanidad de Cristo resucitado, en este instrumento, Cristo. Es la humanidad de Cristo que es inseparable de la divinidad, pero que al mismo tiempo, usado con quien lo sabe usar, produce este efecto que era insospechado, porque pues por eso es que se llama misterio. Y así pues es como Santo Tomás va cerrando con toda esta larga explicación sirviéndose de las alegorías, ¿no? Como la de las herramientas, la fuerza de quien las usa, etcétera. Es para ir cerrando ideas, para explicar cómo Dios se va sirviendo de la explicación de la humanidad de Cristo, que nos hace inmortales para llevarnos con Él nuevamente. Santo Tomás termina explicando lo que Dios puede hacer cuando se está unido a Él. Cuando estamos unidos a Él, entonces es cuando le permitimos actuar. Cuando habla de la relación entre la resurrección de Jesús y nosotros, hay una virtud y una fuerza que no está sujeta al tiempo. La humanidad de Cristo resucitado es un instrumento muy eficaz que nos puede alcanzar también a nosotros. El efecto, que es la resurrección, es producido por las causas instrumentales. Cristo es la causa, es lo que trata de explicar Santo Tomás. Dios es la causa principal de nuestra resurrección, dicho a la letra con las palabras de Santo Tomás de Aquino. La resurrección de Cristo es la causa instrumental. El efecto será nuestra propia resurrección, según la disposición divina prevista por Él en el tiempo establecido. Y si tú dices, la resurrección de Cristo ya tuvo lugar, porque es su efecto y yo no lo noto, es decir, que no lo veo en mí, yo te respondo, porque ella es la causa de nuestra resurrección, en tanto que es obra según la virtud divina, ahora bien, Dios actúa según su sabiduría y por lo tanto nuestra resurrección solo se realizará cuando Dios lo tenga establecido. Pues así es, cuando lo decida su sabiduría divina. Obviamente no se puede ir más allá de este misterio, pero lo que Santo Tomás va a agregar es que Dios lo ha querido hacer así porque hace falta notar que incluso si estamos en Cristo, la humanidad no es un instrumento pasivo, sino libre, consciente, activa. Diría San Agustín, el Dios que te creó sin tu consentimiento no puede salvarte sin tu consentimiento. Entonces tenemos que realizar estos actos. Esta humanidad tiene que querer lo mismo que quiere la gente principal. Tiene que querer lo que el Padre quiere. Es como si dijera que mi mano también tiene que querer lo que yo quiero.
O sin sentidos figurados, tenemos que querer lo que Dios quiere. Nuestra voluntad debe querer lo mismo que la voluntad de Dios. Nuestra voluntad debe unirse a la suya como Jesús quiso hacer la voluntad del Padre. Teniendo esto en mente, lo que Santo Tomás explica es que precisamente la vida de Cristo y su resurrección son para nosotros como una estrella que nos hace desear las cosas de arriba. Precisamente porque no somos un instrumento pasivo, hace falta que queramos. Pero, ¿cómo vamos a querer lo que no conocemos? ¿Cómo se va a querer la vida eterna si no la conocemos? Si no la vemos porque nadie nos ha hablado de ella. Así es como Jesús se convierte en una estrella que levanta nuestra voluntad para que se quieran las cosas del cielo. Así es como es un instrumento de nuestra propia resurrección porque ejerce una fuerza de atracción. Juan 12:32. La vida eterna entonces no es un efecto automático. No sucede que uno se muere y ya está con Dios. Hay que quererlo y hay que buscarlo y ponerse al movimiento. En todo este recorrido sobre la instrumentalidad de Cristo que Santo Tomás hace meditando, explica cómo la humanidad puede participar del designio divino a través de Cristo. Muestra que Cristo, teniendo esa humanidad, se pone a la disposición de la divinidad. Así dice Jesús, atraeré a todos hacia mí por medio de sus obras, de su palabra, de sus enseñanzas y de toda su misión. Y entonces luego hay que querer lo que Él quiere. Hay que amar la voluntad del Padre antes que volver al vómito de la propia voluntad, ¿no? Como decía San Francisco de Asís, antes de cualquier otra cosa que deseemos querer. Y bueno, pues ya concluimos este capítulo pidiéndole a Dios que estemos felices con su voluntad, que su voluntad nos cause alegría, nos cause satisfacción, que nos deje satisfechos, como a Jesús, que él mismo declaró, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra, Juan 4:34. Y eso lo dejó satisfecho. Por eso dice Santo Tomás que es Jesús la herramienta que nos lleva al Padre. Y el mismo Jesús se lo dice a sus discípulos, nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14:7.